Hola amigos de Spanish from the Roots. Hola, ¿qué tal? How is it going? Como podéis ver, nosotros estamos de nuevo en la terracita. Ya ha empezado el buen tiempo. Claro, y estamos en el bar de Juan. Sí, claro, estamos aquí a gusto. Aquí se está de maravilla. Y hoy, today, we bring a new video. Today, we're talking about weddings. Ah, bodas, Juan. Who's getting married in Spain? Claro, las bodas ahora ya empieza la época también, primavera, buen tiempo, y la gente aprovecha para casarse, Juan, que también es casarse, to get married. Ah, ahora empieza la época. It's time. It's the time, the right time of the year. Bueno, Juan, organizar una boda requiere mucho tiempo. Sí, lleva un tiempo. Normalmente la gente un año antes o incluso más ya tiene los primeros preparativos. Primeramente, Juan, habrá que pedirle matrimonio a tu piba, ¿no? Porque Pedirle matrimonio, claro. Pedir matrimonio, Eso to es. propose. ¿Y cómo se lo dirías? ¿Te arrodillarías y la cogerías de la mano, Juan? ¿O simplemente, cariño, ¿te quieres casar conmigo o qué? ¿Cómo lo harías tú? Pues, no sé, me arrodillaría. Joder, qué clásico, tío. I would get on my knees, me arrodillaría. Bien, Y bien. la pregunta suele ser, ¿quieres casarte conmigo? Oh. That's the question. Will you marry me? Will you marry me? Ah, ¿Quieres casarte conmigo? bien, bien. Bueno, cuando las dos personas están de acuerdo en casarse, pues hay que hacer muchos preparativos, Juan. You have to prepare for the wedding and you're gonna have to buy a lot of things and choose the venue, the clothes. Gastarte un pastizal. Entonces, You're gonna spend a lot of money. empezaríamos con vestido de la novia, Juan, The bride's dress, y después el traje del novio. the groom suit, el traje del novio. Bien, bien. Bien, luego también tenemos que buscar un sitio donde, bueno, celebrar la boda, ¿no? Para hacer un banquete, comer o cenar. That's the thing. Are you gonna get married in the church or in the council? Claro, We puede ser. got married in the council, Luija and me. Yep. Not Y- together with our wives. Yeah. So, puedes ir o a la iglesia o al juzgado, decimos, casarte por el juzgado. The registry office, something like that. Right? Eso es. También solemos planear el viaje de luna de miel, Juan, de honeymoon. Honeymoon. Nosotros fuimos a Cabo Verde de luna de miel, Juan. ¿Fuisteis a Cabo Verde? ¿Y tú? Yo fui a Londres, porque como ya tenía casa allí, no me gasté dinero y fui a Londres. Muy bien. I went to London, amigos. Juan, también tenemos que preparar la lista de invitados. The guest list. Correcto. Bueno, pues toda tu familia, amigos, más allegados. Entonces hay que pararse a decidir a quién vas a invitar. Bien, hay dos opciones. Tenemos las bodas multitudinarias de 300 personas que vienen tus primos que no has visto en tu vida, ¿no? Y sus amigos. Y sus amigos, Claro. que no, hay gente que ni conoces en tu boda. O luego puedes reducirla a los más allegados, a gente que realmente quieres que esté en tu boda, claro, Juan. Claro. If you want a private wedding, Sí. you will invite just the closest family. 60, 50 personas. Claro. Yo, por ejemplo, hice eso. A small wedding, Claro. or other people prefer like a really crowded wedding, but that's gonna cost Y ya no es solo lo que cuesta, el jaleo que tienes que montar, claro. because next step is to send the invitations. Claro. Enviar las invitaciones. Tienes que buscar una que sea bonita, que llame la atención y bueno, pues ya Tienes sabes. que enviarla por correo, o sea que te tendrás que ir a correos de post office and send Todo ello. 200 letters. Bien, una vez que ya hemos hecho esto, podemos ir al restaurante donde queremos celebrar la boda y bueno, pues podemos decir, somos, por ejemplo, 70. Y habrá que ir a ver el sitio y sobre todo, Juan, algo muy importante, algo llamado el menú de degustación. Claro. You have to go and try the meals that they have. Claro, So you choose which one you want for your wedding. correcto. También pruebas el vino que tienen, por ejemplo. Y bueno, pues es un día que te pones hasta arriba de comer por la patilla, claro. You binge. You binge. Bueno, y
una vez que ya está todo elegido, pues supongo que también habrá que mirar el vestido de la novia. Que eso lleva mucho Sí. tiempo. Sí, y también Cierto es. todo, los zapatos de sus... Los complementos, como por ejemplo la corbata, que si la diadema de Incluso- el velo, Incluso también, las flores. las Porque el flores. ramo de flores es también bastante caro. Pues ya te A lo digo. mejor son 1.000 euros por el ramito. Bien, Juan, y luego ya cuando salimos de ya sea la iglesia o el juzgado, hay algo típico que hacemos que es lanzar arroz a los novios, ¿no? Lanzamos arroz ahí, ¡eh! ¡Vamos! ¿Y qué se dice? ¡Vivan los novios! Y todo el mundo dice ¡vivan! Eso decimos. ¡Vivan los novios! Eso es. ¡Que viva la novia! Ahí, que se besen, que se besen. Esto es incitarles a que se den un beso, Juan. Bueno, también, amigos, I think if you want, you might rent a car. Ah, Usually the groom arrives first and then the bride has to make him wait a little bit. Yeah. It's the tradition. bueno, Juan, luego tenemos ciertos personajes importantes en una boda, como por ejemplo el padrino. El padrino es muy importante. En España el padrino siempre suele ser el padre de la novia. In Spain it's always the bride's father. Claro, al no ser que, bueno, esta persona haya fallecido a lo mejor y elija a la novia a alguien de padrino, ¿no? Pero si el padre vive, normalmente es el padrino. Y por otra parte, la madrina, Juan, sería la madre del novio, normalmente. Sí, but we don't have dama de honor. Like No. two friends of the bride are like the special girls or No, something. No, no. it's the groom's mom. Ajá. Bien, entonces, luego hay otros personajillos pequeñitos que son niños que llevan, aparte de los anillos, unas monedas. Y se dicen los niños de las arras, Juan. Llevan unas monedas simbólicamente. Sí, eso es como para expresar un poco que haya prosperidad en el matrimonio, que todo vaya bien, que tengas familia. Y bueno, Sí, but like I said, this is more usual in the church weddings. ya. Bueno, yo no lo hice en la iglesia, Juan, y mis dos hijos fueron los niños de las arras, nos Okay, trajeron los anillos. you can tell them what you did. Bueno, pues eso, fuimos al juzgado, nos casamos en un lugar muy bonito, mis hijos fueron los niños de las arras, y luego entramos a un cóctel de bienvenida, Juan. A reception cocktail Eso o es. a cocktail party Sí, reception. más o menos, te tomas unas cervecitas, lo que pasa que los novios tienen algo que hacer primero, y es algo que no me gusta nada, Juan, 1000 fotos, 1000. todo el rato, una foto aquí, ponte aquí, ahora allí. You have to hire a photographer or a cameraman because probably you want to have a DVD of your wedding. Sí, y luego sobre todo el álbum de la boda, que es el recuerdo que suele quedarse, ¿verdad? The time to say yes comes. Yes. ¿Aceptas a Pedrito como legítimo esposo? Hasta que la muerte os separe. Claro. Y En dicen, la enfermedad y en la salud. Claro. eso es, y luego dicen, sí, quiero. Sí, Y eso quiero. es dar el sí. Claro, y ahí te pones el anillo. Le pones el anillo a tu pareja. Podéis besaros. Así You es can como... kiss now, guys. Ya. Después del cóctel de bienvenida, nos metemos dentro del restaurante, del banquete, y empezamos ya, pues bueno, a comer o a cenar. Y pues ya empieza a moverse el vino, el cachondeo un poco. Claro, después de comer ya la gente empieza a venirse arriba. Y estar a ¿Cómo lo gusto, llaman? estar a gusto ya, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué Bueno, ocurre? primero es el café. Se toman un café, hay que repartir los puros, Y claro, los regalos. Los regalos. Hay que tener unos detalles con todos los invitados. because usually the couple that's getting married, they have to give a little present Yeah. to everybody. Usually is a cigar, A cigar Y the for men, men and y something for women, yo qué sé. something like, for example, a little bottle of liquor. Sí, Back in the days detalles. they used to give them cigarettes, but Sí. now things are more advanced and we have nice things. Also, little bags of caramelos, sweets sí, for the por the ejemplo, kids. eso es, le pueden dar caramelos. Bueno, en fin, detalles en Los general. regalitos. También en este momento is when the people come and cut the tie.
of the guy. Le cortan la corbata al novio, Juan. Hay que cortarle la corbata al novio y la qué gente, hacen? pero la gente se coge un trozo y le da dinero, Claro, ¿no? a ver, la corbata hay que cortarla en muchos cachos y hay que vender los cachos a todos los invitados. Entonces se va a los hombres y le dicen, venga, compra un cacho de corbata. Y bueno, pues das algo de dinero. Ah, that's interesting. Yeah, yeah, yeah. Yeah. So people buy pieces of the tie, and also Sí. I don't know how it's called, la liga. In English, I don't know the name, but it's La- this thing that women use to hold the ties. Ya, La liga, como la liga de fútbol de las estrellas. Hay que Bien. cortarla también. también. Y las mujeres venden a las otras mujeres trozos de liga. Suelen ir con una botella en el cual vas echando los billetitos. ¿Eh? Como dicen. Claro. Un billetito. Al final pillan la pasta, botellita o algo así, dicen, claro. Y bueno, es una manera también de dar dinero a los novios y agradecerles también que te hayan invitado, ¿no? But usually people go and give them an envelope with money, because sobre. most of the people will give money. Sí, pero ahora incluso, Juan, en las invitaciones se pone hasta el número de cuenta ya, de bank account, para que directamente te hagan una transferencia. They can Joder. transfer money without giving anything, without giving you cash. That's a way to say, don't buy me anything, put some money Yeah. in my account and Y shut ya up. está, ahí va. Bueno, Juan, después ya del café puro, sacamos los chupitos, la copita y comienza la jarana, Juan. El baile. Claro, primero tiene que hacer un baile los novios, previamente habrán sacado la tarta nupcial y es típico con una La espada tarta, grande. Que no se nos olvide la tarta. Claro, y con una espada grande los novios cortan un trozo de tarta y lo típico de con la punta de la espada pues Le da un se le poquito, ofrece a la novia y al También se dan novio unos besitos. que prueben esa tarta. Claro, ¿Eh? ese es un momento pues ya de la boda cuando la gente está animada. Sí, Claro, ya la se cosa, están tomando la tarta con el Ya- primer carajillo. claro, ya la cosa está calentita, Juan. Claro. Entonces ahí es cuando aparece el DJ. Lo normal es que tengamos, Juan, un DJ, ¿no? Sí, y si no, pues tu primo te trae unas cintas o unos vinilos Y te pone allí. y a bailar. Claro. Se puede traer los discos de tu abuelo de los años 60. Bueno, luego también lo que ocurre es que una vez que empieza el baile, Juan, normalmente cogemos, yo en mi caso lo hice, barra libre. ¿Qué es eso de barra libre, Juan? Pues I think it's like buffet, yeah, like free bar. Sí, todo el mundo puede beber lo que quiera porque está todo pagado, Juan. Yeah, I think it's like free bar or something. You just go to the bar and Y pide Get your order and order, claro. yeah, because los novios they already paid for it, so Correcto. take advantage. Sí, claro. Sí, mira, yo la verdad es que cuando voy a las bodas, Juan, intento rentabilizar lo que pago. Ah, Ya que me cuesta un dinero, yo intento no perder dinero en las bodas. Es decir, me Intenta- pongo hasta arriba, Juan. you want it to be worth it. Sí, claro. To be there. Claro, sí, sí, claro, es una inversión. You probably have given them like 200 euros and Y bueno, pues te comes todo lo que te pongan y te bebes todo lo que haya que beber. Juan. mejor que lo amortices. Sí. ¿eh? Y luego, bueno, pues con esto, Juan, creo que la boda estaría acabada. Ahora, con la borrachera que llevamos todo el mundo, hay un problema. ¿Cómo vamos a volver a casa? Everybody's drunk and they're not close to their house. What's gonna happen? Nothing, because the couple rented out a coach and the coach is gonna claro. take everyone Home. to their door. It's gonna drop them at their door. O si tú tienes familia de fuera de tu ciudad, normalmente vienen a un hotel, entonces les llevan al hotel. Sí. Perfecto. You know, in this type of venues, it's like outside, al fresco, yeah, outdoors. They also have hotel for Claro. the people that have to stay. Correcto. Don't worry, everything is planned. Spain is the best place to get married. Sí, no lo dudes. If you're not from here, we would recommend you to get married here. Maybe Sí. it's cheaper and nicer. Y te lo vas a pasar muy bien, no lo dudes. Te lo vas a pasar de maravilla, amigos. Bueno, amigos, pues con esto terminamos el vídeo. Sí, bueno, que tengáis una vida feliz si os vais a casar, O si estáis ya casados. claro. Y nada más. Un Así saludo. que nos vemos. Tener cuidado, ¿eh? Hasta luego.